En el podcast de hoy os quiero dar un poco el sentimiento, el conocimiento de cuál es la diferencia entre usuarios de tokens y los usuarios de una plataforma, porque puede ser lo mismo, parece ser lo mismo, que los holders sean lo mismo, pero no es así. Yo aquí en este podcast os lo vengo a explicar. Los poseedores de tokens y los usuarios no son términos sinónimos, sino que el primero es alguien que posee su propio token y el segundo es alguien que usa su producto, el producto de una misma plataforma. A menudo alguien que es poseedor de token, que es un holder y un usuario, pero no debemos confundir eso con el significado de que los términos son sinónimos, porque realmente no lo son. Los poseedores de tokens se preocupan por normalmente las métricas de los tokenomics, como el lanzamiento del TGE, el valor total bloqueado, el rendimiento del staking que pueda tener esa plataforma y también, evidentemente, pues aprecia el precio que puedan tener esa moneda. Por otro lado, los usuarios se preocupan por el propio producto en sí, o sea, por la propia herramienta, la utilidad que le van a dar a la herramienta en sí, desligando un poco lo que es el propio token de todo lo que hemos estado hablando, que eso es lo que los holders suelen hacer, pero no el objetivo concreto, ¿vale? Nuevamente, a veces los dos se superponen o pueden ser prácticamente lo mismo, pero no son sinónimos y son diferentes. ¿Cuál es la relación entonces entre los poseedores de tokens y los usuarios y a quién debemos priorizar para poder maximizar el valor de una inversión dentro de un protocolo? Pues esa es una de las grandes incógnitas, ¿no? ¿Cuál es esa relación que hay entre poseedores de tokens y los propios usuarios? Y vamos a intentar desvelarlo. Depende también mucho del proyecto. Hay proyectos que engloban todo muy bien y hay otros que no. Y vamos a diferenciarlos muy claramente porque así podremos ver realmente si es una buena inversión de cara a largo plazo o no lo es. Si se trata de un protocolo de préstamos, como puede ser Aave o como puede ser BenQ en Avalanche o pueden ser muchas otras plataformas que conoceréis seguramente, en términos de DeFi, de finanzas descentralizadas, que se utiliza el token para poder provisionar de liquidez, en este caso los préstamos, entonces los poseedores de los tokens son usuarios claves dentro del propio ecosistema. Pero, en este caso, la superposición entre ambas o entre ambos casos suele ser grande, porque lo único que los usuarios pueden hacer es prestar y pedir prestado lo que requiere el token. Aunque hay algunos prestatarios que venden el token por una moneda más utilizable, eso también puede pasar. Y en el caso también de que, porque la mayoría de los protocolos de DeFi permiten a los propios poseedores de tokens votar sobre las tarifas, sobre los detalles del protocolo y muchas otras cosas más, ¿no? Que es ese poder de delegación, una utilidad que le dan más. Pero, en este caso, en estas personas también pueden considerarse usuarios claves. Y es uno de los proyectos o protocolos o herramientas donde se engloba mucho la unión que hay entre los token holders y los propios usuarios. Normalmente en el resto de plataformas, en el resto de proyectos, se separa bastante más, ¿vale? Sin embargo, si se trata de un mercado inmobiliario, por ejemplo, centrado en la Web 2, en el que el token se utiliza para la propia gobernanza, entonces los propios usuarios, es decir, los compradores y vendedores de esas propiedades, a quienes no les importa especialmente la gobernanza, pues no van a ser los mismos que los propios titulares de los tokens, o sea, esos token holders. La única vez que los dos se cruzan es cuando los usuarios realizan la transacción y el protocolo utiliza el token para poder realizar a través de esa abstracción de la cuenta, ¿no? Para poder llevarse a cabo esa operación. Es uno de los únicos puntos. Vamos a ver también otro ejemplo de que la mayoría de los tokens no desempeñan funciones dentro de un mismo ecosistema, como en los Real World Assets, lo que crea una divergencia entre los poseedores de tokens y los propios usuarios. Este problema surge cuando el token no se deriva de un producto, sino que se crea principalmente como un vehículo para poder recaudar fondos para evitar también renunciar al capital, o como un activo engañoso, que muchas veces pasa, para poder adquirir a nuevos usuarios o lograr que estos usuarios se queden. Pero para recaudar fondos con un token, los inversores deben creer que la gente lo comprará. Es lo que hace todo el mundo, meter ese hype para poder comprarlo. Por lo que estos dos puntos se suman en uno solo. Los tokens se utilizan comúnmente para la adquisición y la retención de usuarios, y aquí es donde radica realmente la propia cuestión. Lo que los proyectos adquieren con un token no son usuarios, sino poseedores de tokens, lo cual en muchos casos, como podemos ver en el ejemplo anterior de los DeFi, pero no está bien en otros casos, como es el de los Real World Assets, donde esta distinción se vuelve
muy importante, yo creo, en muchos de estos casos. Sobre todo después de los lanzamientos, que luego se dejan mucho que desear, ¿no? Cuando mete mucho hype y cuando es el lanzamiento, como que desaparecen, ¿no? Y a partir de ahora, pues vamos a centrarnos en un caso y vamos a poner una antología para que lo tengas en cuenta. Imaginémonos una cafetería con wifi gratis en los que hay dos tipos de personas dentro. Los que siempre vienen a comprar café porque les gusta el café y a los que van simplemente a estar dentro a disfrutar del wifi gratis. Claro, desde fuera parece que la cafetería está llena y por tanto es de una alta calidad. O por lo menos es lo que, simple vista, cuando pases por delante, pues parece que hay mucha gente. Pero lo que incentiva más a la gente a venir es a probar el café, que incluso también te lo pueden dar algún café gratis, ¿no? Incluso las personas que vienen solo por el wifi gratis también aumentan indirectamente los ingresos de esa cafetería, porque al parecer que hay más gente entra porque hay mucha gente. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿No? Pues ese es el término que se suele utilizar. Además también hay anunciantes, puede que hayan promociones, ¿no?, dentro del propio local, para poder empezar a pagar también a la propia cafetería porque hay mucha gente rondando por medio y a eso, a los patrocinadores, a las marcas Coca-Cola o de café o lo que sea, pues también les gusta y le incita a que haya un gran tráfico dentro de esa cafetería. Sin embargo, el problema comienza a crecer cuando la cafetería reinvierte los ingresos en mejorar el wifi, que es para la gente que está de manera gratuita y sin consumir, en lugar de mejorar el café y el servicio y la comida, ¿no?, de esa cafetería. La cantidad de personas que vienen y se quedan por el wifi siendo gratis sigue creciendo, pero la cantidad de gente que viene a tomar café pues ya no es tanta. En este caso, pues lo prueban, se toman un café y se van. No es un cliente residual, ¿no?, que día a día va a ir a tomar ese café por eso en concreto. Entonces, aquí es donde viene lo gordo. Un día se abre una nueva cafetería muy cerca, con un mejor wifi, mucho más rápido, mucho más seguro, y cada persona que estuvo allí por ese wifi en la cafetería anterior, pues se va a la nueva. Los anunciantes, imagínate que también se van, porque ya al haber menos tráfico, los anunciantes pues ya no quieren invertir en esa cafetería. Y en este caso, pues empeora la experiencia, ¿no?, por así decirlo, de todos los compradores de café que van a tomar café. Cada vez hay menos gente, cada vez el café pues está peor y los compradores pues en este caso pues empiezan a disminuir, en este caso los propios clientes. Y ahora lo que parecía ser un gran negocio, pues con suerte tiene unos ingresos muy débiles y logran sobrevivir o incluso caer. Y esta es una antología de lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque la cafetería, imaginémonos que es el propio proyecto. El café es el producto de ese proyecto. El wifi es el rendimiento del staking, lo que nos hace ver lo bonito de los ojos, el valor total bloqueado, los airdrops que regalan a la gente, las cosas que les importan a los poseedores de tokens realmente, ¿no? Y los ingresos por publicidad pues pueden ser esa venta de tokens, ¿no? Que pueden ser para los propios anunciantes, pueden ser para los marketers, pues asesores y demás, que es más o menos un poco por donde yo quiero ir. Y en este caso, pues debido al precio que también va disminuyendo, pues todo va cayendo como una espiral, ¿no?, que es una espiral de la muerte, como se le suele llamar. De la misma manera que los compradores de café y los usuarios de wifi no son la misma persona, tampoco lo son los usuarios y los poseedores de tokens. Y por eso he querido hacer estas reflexiones. Espero que te hayas enterado o hayas hecho esa antología con este ejemplo que te he estado dando. Sin embargo, como dije también anteriormente, esta distinción se vuelve importante según el tiempo después del lanzamiento del token, ¿vale? Esto es muy importante y que se debe también a que hay un punto en el cual tiene sentido centrarse en incentivar a los nuevos poseedores de tokens para que se unan al proyecto, para que realmente sean usuarios. Y esta es una de las preguntas interesantes. ¿Cuándo debería incentivar a los poseedores de tokens? Normalmente los token holders, los poseedores de tokens, son relativamente mucho más baratos de conseguir, ¿no?, y mucho más rápidos de adquirir con estos usuarios reales, ¿no?, por así decir, que son los que luego realmente importan. Esto se debe a que, como todos los proyectos, pues el tener campañas de publicidad, en invertir mucho dinero, en regalar muchos airdrops a la gente, también aumenta también el valor total bloqueado y el rendimiento del staking, que a lo mejor que es importante, ¿no? Y eso es lo que Blast, por ejemplo, se ha hecho tan popular rápidamente. Y no es que quiero decirte que Blast, esta red de capa 2 de Ethereum, haya hecho un pompeo para arriba y luego baje. Pues posiblemente eso es lo que pueda pasar, pero hay que analizarlo correctamente. Y bueno, pues esto es un gran potencial viral que te da la naturaleza, que te da el efecto red que tienen todos los problemas, o sea, todos los protocolos, y es muy barato y muy fácil de implementar. Y por eso la mayoría de proyectos actúan de esta manera, porque es muy fácil, más barato
regalar dinero, por así decir, regalar tokens con puntos, con un staking súper alto para atraer muchos usuarios que en teoría creen que son usuarios pero no lo son solamente token holders de narrativas muy muy concretas, pero el usuario real se quedaría por tener un buen producto o servicio. Cosa que no todos, y habiendo tanta oferta ya como hay tantas L2, pues evidentemente es complicado que se queden por esto. Y esto normalmente dura poco. Llega un punto en el que los token holders dejan de preocuparse por su rendimiento y su valor total bloqueado y comienzan a buscar algo más brillante o algo nuevo. Y por eso las narrativas van moviéndose constantemente, ¿no? Todos los token holders y toda la gente que está incentivada por el dinero rápido, por así decir, se va moviendo de un sitio a otro y dejando apartado a los proyectos que a lo mejor sí que son realmente interesantes. Los usuarios, por otro lado, son mucho más difíciles de adquirir y requieren pues mucho más tiempo, más dinero, más capital, pero una vez que se pone en marcha el propio crecimiento, se ve, yo creo que normalmente ayudado por los efectos de red, por haber utilizado un producto, un proyecto que realmente es bueno. O sea, si vas a una cafetería y realmente el café es bueno, te vas a seguir quedando. Sea un poco más caro o más barato, pero te vas a seguir quedando porque te gusta ese café, no te gusta el entorno y demás. Hay un punto en el tiempo, después del cual es claramente mejor centrarse en los usuarios, pero centrarse en los token holders, antes de eso, puede ser una de las estrategias más utilizadas y más ventajosas para cada proyecto. Y está basada en una estrategia que pueda maximizar también los beneficios para ambas personas. La caída de muchos proyectos criptos se deben a que no lograron conseguir esos usuarios reales antes de que desapareciera ese entusiasmo que rodeaba los proyectos. Y vamos a explicar un poco cómo evitarlo y cómo maximizar el valor de estas ambas partes. Esto va de cara también a los propios proyectos y nosotros como inversores vamos a entender cómo pueden funcionar los proyectos para estar un poco por delante. ¿Cómo maximizamos el valor por ambas partes? Pues el escenario ideal es centrarse en los poseedores de los tokens al principio, como siempre, como se está haciendo, regalando dinero, regalando airdrops, llenando el valor total bloqueado, teniendo buenos APRs, APIs del staking, para poder obtener un gran impulso en marketing y luego atraer o convertir a esos poseedores de tokens en usuarios reales, ¿no? Para poder, dentro de un periodo de tiempo indicado, entre esa diferencia entre la curva del hype, el mantenimiento y luego la extracción de usuarios, ¿no? De los token holders. Pues antes de que se vayan, en ese transcurso es donde hay que convencer a esos token holders de que se queden. Y eso es lo más complicado que puede ser. Entonces, con un impulso en marketing que sea bueno y un aumento en el precio del token, los ingresos adicionales que van proveniendo de la venta de tokens de la tesorería, pues se pueden usar para poder mejorar el producto y comenzar así a comercializarlo con usuarios reales que se queden, que les guste el producto y desarrollar así una conexión más fuerte entre el token y los usuarios. En cambio, también los proyectos también pueden aprovechar el impulso de las estadísticas financieras y del desarrollo del plan de marketing, el mayor valor total bloqueado, el staking y demás, para poder recaudar más capital a valoraciones mucho más altas vendiendo esas acciones, esos tokens, que luego se puedan poder usar en las mismas cosas que hemos comentado anteriormente, aunque se deben considerar su propio protocolo que acumula valor para los inversores de tokens de las acciones. Esto es muy importante, porque si el propio valor del token no sigue en aumento a la vez que va atrayendo cantidad de usuarios, la bajada va a ser más rápida todavía. Y la palabra clave es ideal, porque es increíblemente difícil convertir a todos los token holders en usuarios, dado que los primeros vinieron por el rendimiento y los segundos por el propio producto. Esta increíble dificultad es lo que mayormente arruina todos los proyectos que a día de hoy conocemos, el 95%, que creen que pueden convertirse, pero no pueden. O sea, no pueden convertir esos token holders luego en usuarios reales. Y la gente pues sobreestima enormemente la autenticidad de todas esas intenciones de todos aquellos retails dentro del sector de las criptomonedas, porque aquí hay muchos farmers de airdrops que luego realmente pues vamos a uno, vamos a otro y luego dejamos a un lado ese propio proyecto. Te habrá pasado seguramente, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer realmente? Pues en primer lugar hay que tener en cuenta que todo lo que se hace tiene un costo de oportunidad, eso está claro, y que se puede centrar tanto en el tiempo y en el capital de los token holders, pero eso implica un coste de oportunidad para poder mejorar el producto o el marketing para esos usuarios reales que se vayan a quedar. Y en segundo lugar, pues bueno, hay que tener en cuenta que casi siempre es imposible convertir a esos token holders en usuarios, a menos que sea un protocolo, como por ejemplo el de Aave.com, el de finanzas descentralizadas,
donde el token es una parte dentro, intrínseca del propio ecosistema. Así que yo propondría que lo mejor que se puede hacer es centrarse en los propios poseedores de tokens, beneficiarse más de la publicidad y la promoción y luego empezar a centrarse en la atención en el marketing para usuarios reales y en mejorar así el propio producto. Esto incluye también el dejar de pagar a esos influencers, ¿no? que van comentando de un alto porcentaje en rentabilidad con el próximo por 20, el próximo por 100. Toda esa parte, y empezar a pagar a empresas relacionadas de relaciones públicas para que publiquen actualizaciones sobre las nuevas funciones. Eso es muy importante, el actualizar cosas buenas del propio protocolo, no que influencers digan el próximo por 20, el próximo por 10. Eso no tiene nada que ver y hay que dejarlo después eso a un lado. Y esto ocurriría aproximadamente al mismo tiempo que la brecha entre el valor de los poseedores de los token holders, y el valor de los usuarios que alcance su punto más amplio. Cuando esa barra de subida y ese intermedio que hay antes de que se vayan los token holders, pues es el momento óptimo, que es donde hay más entusiasmo y donde hay más billeteras también que están haciendo muchas transacciones. Y es el momento de estabilizar, lo que es el punto óptimo para poder empezar a saber si un producto o un proyecto es bueno o es malo. Si se pierde esa ventana de tiempo, o sea, si se deja pasar mucho tiempo o se hace antes, pues se puede revertir esa situación, como hemos comentado, y puede que el proyecto fracase. Pero será más difícil porque ahora tendrá que lidiar con ese miedo, con la incertidumbre, con el FUD, con las dudas, con las cuentas de redes sociales que son bots, bajos ingresos, el precio muy bajo de ese token y muchos más competidores también que han mejorado su producto y que tengan muchos más usuarios que son leales. Así que hasta aquí un poco el podcast de hoy, de resumir un poco las diferencias que hay entre los token holders, los usuarios que van solamente por ese dinero rápido, y los usuarios reales de un propio protocolo. Si te ha gustado el podcast, ya sabes, comenta lo que quieras y nosotros nos vemos la semana que viene. Un saludo, chao, chao. Y antes de que te vayas, que sepas que tienes un montón de listas de reproducción en mi canal de YouTube, Roberto Sanz, y tienes mucha más información siempre en la descripción de este vídeo. Así que aprende mucho más del sector cripto con un montón de vídeos y un montón de listas de reproducción.